Quiero compartir con ustedes un breve estudio sacado de la porción bíblica que encontramos en el libro de Números, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31. Y espero que este mensaje traído hoy acá para ustedes le ayude a muchos a esclarecer lo que hasta hoy no han podido entender. Y antes de comenzar, quiero invitarlos ahí donde están para que oremos y busquemos la dirección divina. Oramos. Padre de amor y misericordia, te damos las gracias en esta hora por todo lo que has hecho en favor nuestro, Señor. Te agradecemos infinitamente por habernos traído a la existencia, por darnos la oportunidad de la vida y por derramar tanto amor en nosotros a pesar de no merecerlo. Te suplicamos que nos perdones porque sabemos que estamos cargados de imperfecciones y por ende te fallamos constantemente, Señor. Permite, Padre, que antes que tus juicios caigan sobre nosotros, pueda haber una transformación en nuestra vida y caigamos rendidos a tus pies con un arrepentimiento sincero y seamos declarados inocentes cuando se dicte sentencia en nuestra vida. Ayúdanos a entender este mensaje, que no quede ninguna duda en cuanto al tema que vamos a tratar hoy. Tema que nos has preparado para este día porque necesitas aclarar muchas cosas que aún están en nuestra mente y muchos no la entienden. Usa a tu siervo, Señor, y que cada palabra dicha aquí sea inspirada por tu Espíritu Santo. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Queridos, hace unos días atrás encontré en Facebook la publicación de una persona que tengo entre mis amigos cibernéticos. Y bueno, no voy a decir el nombre de esta persona por respeto a ella y a algunos de sus familiares que también conozco. Pero ¿saben qué fue lo que más me impactó al leer esta publicación? Pues no fue lo que en realidad ella puso allí en su página. Porque si bien es cierto que existen muchas personas a nivel global que confiesan que son cristianos, también es muy cierto que la gran mayoría de estas personas no conocen a ese Dios que dicen seguir y amar, que es Cristo Jesús. Y mis amados, lo que más me impactó y fue lo que me impulsó a hacer este mensaje y presentárselo a ustedes fue más bien los comentarios que hicieron algunas personas en esa publicación. Y tal vez hicieron esos comentarios con la intención de darle una respuesta a la publicación de esta amiga. Y el objetivo de este mensaje, queridos, no es para ofender. El objetivo de este mensaje no es para hacer sentir mal a nadie. No lo hago con la intención de que las personas escuchen una nueva interpretación de la Biblia y a ciegas lo pongan en práctica como acostumbra el ser humano. Y allí lo tengan como verdad sin antes comprobar a través de mucha oración y de un estudio profundo sobre cada palabra que se diga aquí. Porque el objetivo de este mensaje es aclarar a través de la misma palabra de Dios las dudas que puedan tener con respecto a las decisiones que nuestro Padre Celestial ha tenido que tomar para erradicar algo que Él aborrece, y es el pecado que abunda en el corazón del ser humano. Pero además, algo que más me ha impulsado a presentarme hoy acá con este mensaje es defender a capa y espada la justicia de Dios. Esta persona publicó allí en su perfil una foto donde aparece la ley de Dios marcando con un círculo azul el sexto mandamiento, y también pone allí una cita que encontramos en el libro de Números, capítulo 31, versos 17. Pues ella aquí hace un comparativo entre el sexto mandamiento de la ley de Dios, que dice no matarás, con la cita bíblica que encontramos en Números 31, 17, que dice así: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, y matad también a todas las mujeres que hayan conocido varón carnalmente. También puso estas palabras: les confieso que no lo puedo entender. Como queriendo enviar un mensaje al mundo diciendo, bueno, si Dios me dice en su ley que no matarás,
¿Por qué razón él lo hace? Y querido, a partir de esa publicación vinieron comentarios terribles y muy negativos en contra de la justicia de Dios. Me puse a mirar el perfil de esta persona y me percaté que tenemos en común 24 amigos, de los cuales por lo menos 7 son pastores. Por lo menos 7 son ministros del Evangelio, son ungidos de Jehová. Por tanto, son hombres de Dios con una misión en esta tierra para impartir, aclarar y defender en todo momento la justicia de Dios. Y con esto no quiero juzgar a nadie, porque tal vez estos pastores, que por cierto conozco, no han visto la publicación. Pero créanme que la mayoría de los comentarios que hay debajo de esa publicación son bien tristes. Al instante te das cuenta que quienes hacen esos comentarios son personas ignorantes, personas que no conocen a Jehová, personas que están siendo usadas directamente por Satanás. Y amados, después de un estudio profundo, después de varios días orando y con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, tuve a bien traer este mensaje para aclarar la duda de esta mujer, ya que ella confiesa de que no entiende nada. Pero también para aclararle a muchos que, como ella, no entienden la palabra de Dios, pero tampoco conocen los juicios de Dios. Y esto equivale a que no conocen a ese Dios que muchos dicen conocer, porque solo lo conocen por referencia. Y quiero comenzar diciendo que todos queridos, todos nosotros, todos somos creación de Dios. Que este mundo es creación de Dios, que los animales, los peces, las plantas y toda vegetación, hasta el oxígeno que respiramos, es creación de Dios. Y toda aquella persona que tenga dudas sobre esto, pues, ¿qué mayor evidencia que la misma palabra de Dios? Si van al primer libro de la Biblia, llamado Génesis, con solo leer el primer capítulo, sabrán cómo comenzó el principio o el origen de nuestra existencia. Ahora bien, Jehová con su Hijo amado Jesucristo creó un mundo perfecto, y de todo lo creado, porque no solamente creó este mundo, existen otros mundos creados por Él, pero en este mundo hizo una creación perfecta, hizo algo que no hizo en los demás mundos, porque según la palabra de Dios fuimos los únicos creados a imagen y semejanza de Dios. Un mundo perfecto, queridos, donde no existía la maldad, donde no existía el pecado. Y si bien es cierto que el pecado no comenzó en este mundo, también es cierto, muy cierto, que nuestros primeros padres, por violar una ley santa, contaminaron este mundo de pecado, quitándole con su transgresión el perfecto colorido, la perfecta paz y la perfecta armonía de la creación de Dios. Después que nuestros primeros padres se dieron a las mentiras y engaños de Satanás, pues el diablo, ¿qué hizo? Pues tomó el control absoluto de este mundo. Tomó el control absoluto de la mente de todas las generaciones que han existido hasta el día de hoy, y ha venido sembrando la maldad en el corazón del ser humano por miles de años. Ahora bien, ¿creen ustedes que porque nuestros primeros padres le fallaron a su Creador y la maldad ha venido en aumento a través de los años, Jehová ha dejado de amar o se ha olvidado de su creación hecha a su imagen y semejanza? Pues no, queridos. Dios nos sigue amando con la misma intensidad, y no solo ama a su pueblo, Jehová ama a toda la humanidad, porque si no fuera así, entonces ¿por qué dejó escrito en su palabra el trozo bíblico más leído y más conocido por la humanidad, que leemos en Juan 3:16? Que dice: porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo. Fíjense, no dice que ama a un grupo y a los demás los desecha. El texto dice que ama tanto, pero tanto a este mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero decirte, querido, que el amor de Cristo, el amor de Dios, el amor de Jehová es un misterio para nosotros. Es un amor que nosotros desconocemos, porque nuestro amor, ese amor que nosotros practicamos, ese amor que nosotros vivimos, es un amor cargado de egoísmo. Y no conocemos otro tipo de amor. Y ese amor que desconocemos es el que deberíamos poner en práctica cada día en nuestra vida. Pero como ya les dije, el diablo tomó el control absoluto de la humanidad. ¿Y qué hace ahora? Pues cuando somos bien pequeñitos, siembra esa semilla en nuestro corazón, y esa semilla va germinando en nuestro interior y crece su fruto. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Cuál es el fruto de esa semilla? Pues no es difícil de saber, mis amados. No es difícil.
No es difícil de saber, porque todos lo practicamos. Es el odio, el rencor, la mentira, el engaño, la ira, la cólera, la prepotencia, el orgullo propio, la concupiscencia, la lascivia y todo acto de inmoralidad. En fin, la lista no tiene dónde parar porque son muchos, pero muchos los frutos que nacen de esa semilla sembrada en nuestro corazón. Y este fruto proviene de Satanás, en el cual nos deleitamos nosotros, y según vamos creciendo, la maldad va en aumento también. La maldad, queridos, la maldad es todo lo contrario a la santidad de Dios. Ahora, miren, del fruto del Espíritu de Dios y de esa santidad, pues no queremos saber. ¿Y qué hacemos? Pues le caemos a escobazo. Cuando Dios nos habla y decimos, ¿qué va? Yo no puedo vivir esa vida que Dios me pide que viva, porque es una vida muy aburrida. Es una vida muy controlada. Es una vida tipo militar, que hay que estar cumpliendo muchas órdenes. Y yo lo que necesito es acción. Necesito sentirme vivo. Necesito hacerme sentir. Y la vida hay que aprovecharla al máximo porque es una sola. Así piensa la humanidad. Y queridos, sin darnos cuenta, nos alejamos más y más de los consejos de Dios, y la maldad va cada vez más en aumento en la vida del ser humano. El diablo acusó a Jehová en su mismo trono de ser un Dios tirano, un Dios injusto. Le hizo creer a esos ángeles, el cual engañó que la ley y los preceptos de Dios eran imposibles de guardar, y así se pudo llevar con él cuando fue expulsado del cielo a la tercera parte de los ángeles. Y la misma táctica que usó para engañar a los ángeles la ha venido usando con el ser humano hasta el día de hoy. Eso no es un misterio para nadie. Ahora, vamos a hablar sobre esa cita que encontramos allí en Números 31:17, que es la que ha causado tantas dudas y desacuerdos. Pero además voy a agregar el verso 18, porque sobre ese versículo comentaron también. Y vamos allí a la Biblia, el libro de Números, capítulo 31, versos 17 y 18. Dice: matad pues ahora a todos los varones entre los niños, matad también toda mujer que haya conocido varón carnalmente, y todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido ayuntamiento de varón, os reservaréis vivas. Miren, queridos, para tú poder entender esto, primero tenemos que ir al contexto. Porque un texto como el que estamos viendo aquí, fuera de su contexto, creará un pretexto para organizar una idea. Y ese pretexto lo pude ver en los comentarios de esa publicación. Leímos el texto, ¿verdad? Números capítulo 31, versos 17 y 18. Ahora, si solo lees el texto y no lees también su contexto, puedes malinterpretar la palabra de Dios, y eso es lo que hace la mayoría. Ahora, ¿qué es un contexto? Sí, porque tengo que explicarlo, porque tal vez muchos no sepan qué es lo que es un contexto. Y un contexto, querido, es el texto anterior y posterior al que se está considerando. En este caso, la cita bíblica que estamos estudiando, Números capítulo 31, versos 17 y 18. Porque de este contexto dependerá el significado del texto que estamos leyendo. Porque si lo sacamos del contexto, su comentario no tendrá sentido alguno. Ningún comentario tendrá sentido alguno, y precisamente son los comentarios que están debajo de esa publicación. Dice el texto, así bien claro: maten a todos los niños varones, maten también a todas las mujeres que han conocido hombres carnalmente, pero a las niñas vírgenes, a todas esas niñas que no han conocido hombre, pues consérvenle la vida, no las maten. Querido, si solo leyéramos estos dos textos, ¿qué pensaríamos? Nuestros pensamientos serían terribles, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque en primer lugar, tenemos una mente enferma. El pecado nos ha degradado tanto que solo pensamos en lo malo. Y en segundo lugar, por tener esa mente enfermiza, vamos a cuestionar a Dios y lo vamos a juzgar, porque es lo único que sabemos hacer bien.
Nos encanta estar señalando. Nos encanta estar con el dedo acusador todo el tiempo. Desprestigiamos a una persona en cuestión de segundos, porque eso es natural en nosotros. Así que para hablar sobre este texto, lo primero que tenemos que hacer es ir 6 capítulos atrás. Es decir, ir al capítulo 25 y empecemos desde ahí para ir armando el rompecabezas en algunos que no entienden. Porque para que nuestro Padre Celestial diera esa orden a Moisés de matar a todos los hombres madianitas, incluyendo a los niños varones y a todas las mujeres que habían conocido a hombres carnalmente, primero tuvo que suceder algo bien vergonzoso, algo que Jehová aborrece. Y vamos a leer algunos versos de este capítulo 25, comenzando desde el versículo 1. Vamos a ir al capítulo 25, versículo 1 al 5, vamos a leer, dice: y habitó Israel, escuchen, y habitó Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a ¿qué cosa? Comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Verso 2. Las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y se acercó el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová Dios dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los suyos que se han juntado con Baal Peor. Fíjense, en este trozo bíblico se van a dar cuenta que se repite por lo menos 5 veces la misma palabra. Y la palabra es pueblo, refiriéndose a un pueblo en específico. Así que no era cualquier pueblo, era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios. ¿Para qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo este pueblo llamado a ser santo? Un pueblo escogido para que fuera la luz en medio de un mundo en tinieblas. Pues comenzó a fornicar con las mujeres moabitas. Pero no solamente hicieron eso, porque estas mujeres también los llevaron a hacer sacrificios a sus dioses y comieron de esos sacrificios y también se inclinaron ante esos dioses, adoraron a esos dioses. Dice el verso 3 que el pueblo se acercó a Baal Peor. Peor era el nombre del lugar donde se hacía culto a Baal. Ahora, ¿quién era Baal? Pues Baal era una deidad, era un ídolo que adoraban los moabitas, conocido como el dios de la lluvia, como el dios del trueno y la fertilidad. ¿Y saben cómo adoraban a este dios? Es terrible la adoración que le hacían a este dios. Pues las personas que participaban en estos ritos se reunían alrededor del altar de Baal. Luego hacían algo bien terrible, mis amados. Tomaban a los bebés recién nacidos y se los presentaban a sus dioses como ofrendas. Y allí frente a ese altar los quemaban vivos. Y quiero que escuchen bien, porque en los comentarios que hay debajo de esa publicación están juzgando a Jehová como un asesino. Pero sin embargo, estos actos de tomar a sus niños recién nacidos no lo ven como asesinatos. Tomaban a esos niños recién nacidos y los quemaban vivos, y en medio de gritos horribles y en medio del hedor de la carne humana carbonizándose, todos, tanto hombres como mujeres, participaban en orgías bisexuales, en sexo depravado. En aquel altar, mis queridos, se hacía de todo tipo de actos de inmoralidad. Y en eso cayó el pueblo de Dios, un pueblo santo. ¿Qué nos dice Jehová en sus mandamientos? Dice el mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué dice el número 2? No te harás imagen, ni te inclinarás ante ella, ni mucho menos la honrarás. Pero también nos dice el mandamiento número 7, no cometerás adulterio. Por eso el furor de Jehová se encendió contra su pueblo y le da la orden a Moisés de ahorcar a todos los príncipes, a todos los principales, a todos los cabecillas de su pueblo que habían participado en ese gran pecado, pero además habían llevado al pueblo a ser partícipes de ellos. Fíjense, Jehová comenzó por la casa, comenzó dando el ejemplo en la casa. La amonestación y el castigo de Jehová comenzó por sus propios hijos, por su propia familia, por su pueblo, por su nación amada.
¿Cómo es posible? Si Jehová había escogido a esa nación para que fuera la luz del mundo y a través de ellos Él pudiera darse a conocer al resto de la humanidad, porque su objetivo era que las naciones vecinas le conocieran y se convirtieran de sus malos caminos, ahora le iba a permitir a su pueblo, después de hablar tantas veces con ellos, que cometieran ese gran pecado. No podía permitírselos, queridos. Por eso Moisés le da la orden de matar a cada uno de aquellos israelitas que se juntaron con las mujeres moabitas y adoraron a Baal. Y saben, murieron aquel día 24,000 personas, producto de este gran pecado. Porque Jehová, aparte que mandó ahorcar a los cabecillas, aquellos que comenzaron esa gran apostasía, también había enviado una plaga. Ahora, ¿creen ustedes que Jehová fue injusto al hacer esto? ¿Lo ven ustedes como un acto de injusticia de parte de Dios? Querido, puedes comentar, puedes pensar, puedes sacar la mejor conclusión para ti con respecto a este hecho. Tienes toda la libertad de hacerlo, pero recuerda que antes de comentar, antes de juzgar, trata de hacerlo basándote en la verdad y no en tu propio criterio. Porque sabemos que la justicia de Jehová ha sido puesta en tela de juicio en todos los tiempos, pero al final de ese juicio que se está llevando a cabo en el trono de Dios, se va a comprobar que nuestro Padre Celestial, que Jehová de los ejércitos es un Dios justo. Y no solamente lo van a declarar aquellos que aquellos que queden sellados en Cristo, no solamente lo van a declarar los mundos y los ángeles, porque también lo van a declarar con su boca y lo van a reconocer en su corazón todos aquellos que por su maldad y rebeldía fueron destinados a la muerte eterna junto con Satanás. Dice la palabra de Dios que todo ojo verá a Cristo cuando venga descendiendo a darle un punto final a la maldad de este mundo, y todos los impíos, todos los perdidos se postrarán reconociendo la justicia y el amor de Dios. Ahora, en este capítulo 25 pudimos ver que ante esta gran apostasía cometida por el pueblo de Dios, Jehová manda a castigar a los cabecillas para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados estos cabecillas, violadores de la ley de Dios, entendieran cuánto aborrecía Jehová su pecado y cuán terrible era su ira contra ellos. Y después que termina todo aquello, leemos ahora los versículos 16, 17 y 18 del mismo capítulo 25. Aquí en estos versículos vemos algo interesante y vamos a leerlo. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: hostilizaréis a los madianitas y los heriréis. Verso 18: por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. Queridos, Jehová le da una orden a Moisés de perseguir y matar a los madianitas. Ahora, voy a detener un momentico aquí y me voy a apartar un momentico del contexto que estamos hablando. Miren, al principio del capítulo se habla de que las mujeres moabitas fueron las que corrompieron al pueblo de Dios. Dice allí que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Pero aquí en los versos del 16 al 18 leemos que Jehová le da una orden a Moisés de hostigar, perseguir y matar a los madianitas, porque ellos fueron los causantes de que el pueblo de Israel cayera en idolatría y fornicación. Ahora, ¿qué tenían que ver los moabitas con los madianitas? Los moabitas eran descendientes de Moab. ¿Y quién era Moab? Pues el hijo que tuvo la hija mayor de Lot cuando emborrachó a su padre y se acostó con él. Y los madianitas eran descendientes de Madián. ¿Y quién era Madián? Pues uno de los hijos que tuvo Abraham con una de sus concubinas después de la muerte de Sara. Y esta concubina se llamaba Sétura. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Es decir, que tantos los madianitas como los moabitas eran parientes, ya que Lot era sobrino de Abraham. También los unía a sus creencias, ya que creían en el mismo Dios Baal. Pero además, debido a esa relación que había entre ellos, no le fue difícil a Balac, rey de Moab, convencer a los madianitas
de que se unieran a él para atacar al pueblo de Israel. Y esto lo vemos allí en el capítulo 22. Por eso es que vemos aquí en este capítulo 25 que las dos naciones son culpables de que el pueblo de Dios haya caído en perversidad e idolatría. Pero aquí se hace mención de algo más. Y lo vemos en el verso 18, donde Jehová habla de Cosbi, hija de un príncipe de Madián, que había sido muerta por causa de Baal peor. Ahora, ¿qué pasó con esta mujer? Miren, Moisés ya había dado la orden de ahorcar a todos los cabecillas israelitas que habían llevado al pueblo a caer en idolatría y fornicación, ¿verdad? Pero también la plaga enviada por Jehová seguía matando a los transgresores de la ley, y el pueblo se encontraba frente al tabernáculo reconociendo ese gran pecado y llorando por lo sucedido. Y mientras esto sucedía, ocurrió algo. Pues un varón de la tribu de Simeón, llamado Sinri, traía tomada de la mano a esta madianita llamada Cosbi. ¿Y qué creen ustedes que hizo? Pues el pueblo reunido llorando y de luto, rogándole a Jehová que detuviera aquella plaga. Y este varón llamado Sinri llegó con aquella madianita y delante del pueblo y frente al tabernáculo se puso a hacer con ella actos depravados. Y aquí viene lo interesante, queridos. Porque mientras hubiera depravación dentro del pueblo de Jehová, dentro del pueblo de Dios, Jehová no iba a retirar la plaga. Y es aquí donde aparece un héroe de Jehová. Es aquí donde aparece un hombre que decide defender la justicia de Dios y, motivado por el amor que sentía por su Creador, decide hacer lo correcto. Repito, decide hacer lo correcto. Y esa acción que tuvo él es la que tiene que tener todo verdadero hijo de Dios, pues defender la justicia de Dios donde quiera que se encuentre. Y precisamente eso es lo que se está haciendo hoy aquí con este mensaje. Defender la justicia de Dios. Pues, ¿qué hizo este varón de Dios? Vamos allí a número 25, versos del 6 al 8. Dice, versos 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, que estaban llorando a la puerta del tabernáculo de la congregación. Verso 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Verso 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Así que Fines, el nieto del sacerdote Aarón, es quien toma la decisión de ponerle fin a aquel gran pecado, tomando una lanza y atravesando a ambos, dándole muerte. Y tal vez muchos al leer esto digan, pero esto fue un acto de asesinato muy violento, los mató a sangre fría, como solemos decir, ¿verdad? ¿Creen entonces que este nieto de Aarón cometió una gran injusticia? ¿Cometió un gran asesinato? ¿Saben algo? Inmediatamente que él tuvo esta acción, cesó la plaga y no siguieron muriendo más personas. Fíjense, producto de ese gran pecado solamente del pueblo de Israel murieron 24,000. Y si Fines no toma la justicia en sus manos, hubieran muerto más personas. Pero hay más, queridos, porque si leemos número 25, del 10 al 13, nos vamos a dar cuenta de algo más. Encontramos estas palabras que salen de la misma boca de Jehová. Dice capítulo 25 del versículo 10 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Aquí este sacerdote, nieto de Aarón, lleno de celo,
por el amor y la justicia de Dios, toma la decisión de acabar, de erradicar, de arrancar de raíz la maldad y el pecado que consumía al pueblo. Y luego de este acto es reconocido por Jehová como un hombre íntegro y leal a sus mandamientos. Y Jehová le hace esa promesa como recompensa, pues establece con él y su descendencia un pacto de paz y un sacerdocio perpetuo. Y así como lo hizo con Fines, lo hace con todos aquellos que defiendan su justicia y luchen por erradicar el pecado en esta tierra. Así que una vez leídos estos versículos donde Jehová le da la orden a Moisés de atacar a los madianitas, entonces saltamos al capítulo 31. Aquí Moisés arma un ejército y logra reunir 12,000 hombres y se va al encuentro con los madianitas y pelearon contra Madián y mataron a todo varón madianita, mataron a los 5 reyes de Madián con todo su ejército poderoso, mataron también a Balaán, el falso profeta de Jehová, que fue el causante de esta gran apostasía. Fíjense, al leer allí número 31, del 7 al 8 y del 15 al 16, y al leer Apocalipsis 12, 14, vemos que Balaán fue el promotor de incitar a los moabitas, diciéndoles que ellos no podrían derrotar a Israel mientras ellos se mantuvieran dignos y fieles a Dios. Por lo tanto, les aconsejó que los tentaran para que por medio de la inmoralidad y la idolatría, de esa manera perdieran la protección de Dios. Y asimismo sucedió. Los israelitas, que no pudieron ser vencidos por las armas y el poder de los madianitas, fueron presa fácil de los encantos de las mujeres de Madián. Queridos, cuando una mujer se alista al servicio de Satanás, destruye todo lo que se le atraviese en su camino. Nuestro Padre Celestial, a través de Salomón, nos dice allí en Proverbios 7:26, refiriéndose a la mujer, dice que a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos. Fue de esa manera que cayeron los hijos de Set. Cuando leemos allí en Génesis 6 que los hijos de los hombres, que los hijos de Dios se casaban con las hijas de los hombres. Así que cayeron por causa de mujeres que no tenían el temor de Dios en su corazón. De esa misma manera, queridos, fue tentado varias veces José. Y vemos la historia allí en Génesis 39 a partir del verso 7 en adelante. Cuando la mujer de Potifar lo asediaba constantemente para que se acostara con ella. Pues ella era un instrumento directo de Satanás para hacer caer a un hijo de Dios. Fue de esa misma manera que Sansón le falló a Dios entregándole sus fuerzas a los filisteos por causa de una mujer llamada Dalila, otro instrumento de Satanás para hacer caer un hijo de Dios. Y esta historia la vemos allí en Jueces capítulo 16, verso 4 en adelante. Fue de esa misma manera que David y Salomón, padre e hijos, dos grandes hombres de Dios, uno que tenía el corazón conforme al corazón de Dios y el otro que por su entrega y dedicación a Dios llegó a alcanzar la mayor sabiduría que hasta hoy ha podido alcanzar un ser humano, y ambos cayeron hechizados por la hermosura de una mujer. En fin, queridos, todos les fallaron a Jehová excepto José, que pudo mantener su integridad. El diablo sabe cómo atacarnos. El diablo sabe cómo nosotros le podemos fallar a Dios. Lleva miles de años estudiándonos y conoce lo más mínimo de nosotros. Dice la sierva de Dios que las mujeres que fueron capturadas por los israelitas fueron muertas según la orden de Moisés como las más culpables y como el enemigo más peligroso de Israel. Allí en el verso 16 dice que ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaán para causar prevaricación contra Jehová. Por eso Moisés, en lugar de alegrarse por la victoria sobre Madián, se enoja cuando ve regresar a los israelitas trayendo a todas las mujeres cautivas. Es ahí donde da la orden de matar a todos los niños varones y a todas las mujeres que habían conocido varón carnalmente, y que todas las niñas que habían entre las mujeres que no habían conocido varón las dejaran vivas. Ahora, ¿por qué se da esta orden? Vamos a conocerlo más adelante, porque antes vamos a leer una porción bíblica que vamos a interiorizar en ella para que vean lo que pasa cuando las personas quieren meterse con un hijo de Dios. Miren, dicen allí Salmo 9, versos 15, 16, 17, refiriéndose a todos aquellos, como les dije, que tratan de hacerle daño al pueblo de Dios y a todos aquellos que cometen injusticia y practican la maldad. Dice lo siguiente: se hundieron las naciones en la fosa que ellos mismos hicieron,
y en la red que ellos mismos escondieron, pues fueron tomados sus pies. Es decir, que todo aquel que maquina maldad cae en su propia trampa. Dice el verso 16-17, Jehová es conocido por el juicio que hizo. En la obra de su propia mano fue enlazado el malo, y los malos serán trasladados al infierno, y todas las naciones que se olvidan de Dios. También refiriéndose a los que practican la maldad, dice el Salmo 94, 21 y 23 lo siguiente. Verso 21, se juntan contra la vida del justo, refiriéndose a los malvados, y condenan la sangre inocente. Y el verso 23 dice, y él, refiriéndose a Jehová, hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Miren, queridos, cuando tú leas un pasaje de la Biblia y te quedes con dudas, lo primero que tienes que hacer es buscar la dirección de Dios para que a través de su Espíritu tú puedas alcanzar conocimiento. Porque la única manera que tú tienes de entender la Biblia es buscando la dirección divina. ¿Por qué razón? Porque nunca vas a entenderlo usando tus propios medios, ya que el diablo estará siempre ahí para ofuscarte la mente y no puedas entender nada. Por eso son los falsos comentarios que vemos de personas ignorantes que se creen que saben y al final no saben nada. Miren lo importante que es leer un contexto, porque para tú entender esta triste historia donde todos fueron víctimas de Satanás, sí, porque ahí hay un comentario en esa publicación que dice una persona, y que me perdone si se siente ofendido, pero es ignorante al decir que Satanás no ha matado a nadie, que Satanás no le ha hecho daño a nadie, que todo el mundo le echa la culpa al pobrecito. Así que para entender esto, querido, tienes que estudiar por lo menos a partir del capítulo 22, donde Balac, rey de Moab, hace un convenio y comienza a tramar una maldad, usando incluso a un mismo profeta de Dios. Claro está, era un profeta corrupto y le gustaba mucho el dinero, y ya mencioné su nombre anteriormente, era Balaam. Así que el convenio era que se reuniera con el rey de Moab para que maldijera al pueblo de Dios. Y esta historia la pueden ver en el libro de Números, capítulo 22. Pero al final, ¿qué pasó? Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué hizo en su lugar? Porque de alguna manera Balaam quería ganarse el dinero que le habían ofrecido. Él anhelaba esa recompensa aunque estuviera llena de injusticia. Y es por eso que empieza a ejercer influencias sobre las mujeres de Moab para hacer pecar al pueblo. Así que el instrumento principal que usó Satanás para que el pueblo de Israel le fallara a Jehová fueron las mujeres. Y después que todo sucedió, estas mujeres no podían quedar con vida. ¿Por qué razón? Porque seguirían contaminando a su misma nación y a las naciones vecinas. Seguirían procreando hijos que lo inducirían también a la depravación, a la inmoralidad y a la idolatría. Pero además fueron las responsables con sus ardides, llevaron a un pueblo santo a la depravación. Por eso había que raerlas de la faz de la tierra. Dice la sierva de Dios allí en Patriarcas y Profetas, página 432, que Jehová, en la página 432, párrafo 3, que Jehová había enviado el castigo a los israelitas por haber cedido a los halagos de los madianitas. Pero que los tentadores, los que provocaron este gran pecado, no se iban a escapar de los juicios de Dios. Fíjense, queridos, esta historia está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es donde más mortandad de seres humanos se percibe, porque los juicios de Dios eran al instante. Pero eso no quiere decir que el pecado hoy día no sea condenado igual. En estos momentos hay un tribunal abierto, y está abierto las 24 horas del día, hablando humanamente, porque muchos sabemos que en el cielo el tiempo no existe, y cuando se abren las puertas de un tribunal, ¿para qué cosa es? Pues para hacer un juicio. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, los mismos juicios de Jehová en el pasado para combatir el pecado son los mismos juicios en el presente, pero con una diferencia. En la antigüedad, la condenación era al instante, mientras que en la actualidad la condenación será al final de los días de este mundo. ¿Qué nos dice Pablo allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 10 y 11? Porque todos tenemos que comparecer ante ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba ¿qué cosa?
pues condenación o salvación, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Pero hay más. Porque si vamos allí a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús nos dejó dicho esto, que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello, ¿qué cosa? Pues una piedra de molino, de asno. ¿Y qué significa esto? Pues en el tiempo de Jesús, estas piedras de molinos eran circulares que se utilizaban para moler el grano, pero pesaban tanto que un hombre no podía con ella, y un asno solo podía alarla. Pues dice Cristo que aquel que le sirva de tropiezo a uno de sus hijos fieles, que aquel que haga caer tan solo a uno de sus pequeños, pues será mejor para él o ella que se ate una piedra bien pesada en el cuello y se tire al fondo del mar. ¿Y por qué? Porque la condenación que recibirá será bien terrible. Así que no deberíamos asombrarnos de las historias que podamos leer en el Antiguo Testamento sobre los terribles juicios de Dios. Preocupémonos más de no ser parte de esos que hacen caer a un hijo de Dios. Ahora bien, la persona que puso esta publicación en uno de los comentarios dice: ay, ¿por qué mataron a los niños? Como queriendo decir, si los niños son inocentes, ¿qué clase de injusticia se ha cometido con ellos? Y fue aquí donde profundicé más el estudio para poder dar la respuesta más adecuada. Miren, esta pregunta de por qué matar a los niños, deberíamos considerarla, queridos, como una de las tantas preguntas que nos hacemos y no le encontramos la respuesta correcta. ¿Por qué razón? Porque no estamos en la libertad de tomar una posición o de expresar una opinión, por la simple razón de que Dios no nos ha hablado con una total definición acerca de este asunto en su palabra. Ahora, no es que este interrogante va a quedar en el aire sin una respuesta, porque Dios nunca va a permitir que los impíos, incluso hasta muchos de los que se encuentran dentro de su pueblo, se jacten de expresar su propia opinión y la duda consuma a muchos, poniendo de esa manera en tela de juicio su justicia. Así que encontré varias citas de Ellen White, sierva de Dios, y esto nos da una mayor claridad cuando la comparas con algunas citas bíblicas encontradas. Ella dice allí en Mensajes Selectos, tomo 2, página 297, del año 1858. Cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres y se reúnen para nunca más separarse. Y sigue diciendo, pero muchos niñitos no tienen madres allí. Ahora, ¿por qué estos niños no encuentran a su madre cuando resucitan? Porque sus madres fueron encontradas culpables, como mismo fueron encontradas culpables las mujeres moabitas, y solo serán resucitadas 1000 años después para recibir su condenación eterna. Así que estas madres culpables tendrán una segunda muerte. Ahora, ¿y qué pasa con los niños que resucitan en la mañana gloriosa de la resurrección y no encuentran a sus madres? Pues sigue diciendo la sierva de Dios, Ellen White, en esta misma cita, que los ángeles son los encargados de recibir a esos niños sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso saber eso, queridos? Miren, dice Romano 6:23 que la paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte, ¿verdad? Ahora bien, un niño que no se desarrolló lo suficiente como para tomar una decisión personal en su vida, no se le puede llamar culpable. Porque aunque en un niño se vea rasgos característicos de pecado, porque en los niños se ve el egoísmo. Hay niños que roban y hay niños que hacen muchas cosas más. Pero ¿creen ustedes que lo hacen con raciocinio? Vamos, todos fuimos niños e hicimos muchas cosas malas, ¿verdad? Mentira. Pero aparte de que hacíamos cosas malas, no percibíamos el peligro de lo que hacíamos. Así que podemos decir que actuamos con mucha inocencia. Y aunque el pecado es infracción de la ley, como dice 1 Juan 3:4, tenemos que saber que el pecado se paga
Cuando el ser humano toma la conciencia para hacer el mal. ¿Qué dice Santiago 4:17? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. De hecho, una de las razones por la cual Dios destruyó la vida de esos niños es porque Dios sabía que iban a ser gente sin arrepentimiento, ya que Dios lo sabe todo, como dice allí, como podemos leer en Job 34:21, porque dice que los ojos de Jehová están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Entonces, mirando desde un punto de vista esto, Dios en su misericordia determinó que para que estos niños al crecer se perdieran obteniendo como galardón una muerte eterna, pues decidió quitarles la vida para que de esa manera pudieran alcanzar algo mejor, la vida eterna. En esta otra cita de Ellen White podemos leer lo siguiente, dice así: con respecto al caso de A, refiriéndose a un niño, usted lo ve como es ahora y deplora su simplicidad. Es decir, Ellen White se refiere a que los adultos vemos a un niño o a nuestros propios hijos pequeños y nos lamentamos y sentimos incluso hasta un profundo dolor cuando vemos que un niño hace algo con simplicidad, cuando un niño hace algo con ingenuidad, hace algo con inocencia. Pues sigue diciendo ella que tal niño no tiene conciencia de pecado y que la gracia de Dios quitará de ese niño toda imbecilidad hereditaria transmitida. Quitará de ese niño toda idiotez, quitará de ese niño toda estupidez, quitará de ese niño toda necedad y toda majadería transmitida a él por sus propios padres. Y este niño tendrá una herencia entre los santos en luz. Dios le ha dado a usted uso de razón, sigue diciendo la sierva de Dios. Pero A es un niño en cuanto a la capacidad de razonamiento se refiere, que tiene la sumisión y la obediencia de un niño. Esta cita la encontramos en Manuscript Released, tomo 8, página 210 del año 1893. Así que pensamos que estos niños y todos los demás niños que hemos leído en el Antiguo Testamento que murieron por orden de Jehová, creemos que el día de la resurrección serán levantados de su tumba para vida eterna. Mas sin embargo, si Jehová los hubiese dejado con vida, se hubieran convertido en hombres malos y su final iba a ser una muerte eterna. Era mejor que fueran al descanso siendo inocentes al pecado, garantizándoles así la vida eterna, a que sus mentes se llenaran de maldad y su final fuera de muerte eterna. Recuerden que Jesús en su ministerio defendió mucho a los niños. Por ejemplo, allí en Mateo 19:14 nos dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. En el capítulo anterior, Mateo 18:3, refiriéndose a los adultos, ¿qué dice Jesús? Si no se vuelven de sus malos caminos y sus pensamientos no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Queridos, tenemos que recordar que nuestro Padre Celestial es un Dios amoroso y justo, en quien podemos confiar enteramente, sabiendo que hará lo mejor por sus criaturas en cada caso. La Biblia enseña que Dios conoce nuestra condición, ¿verdad? Allí en el Salmo 103:14 nos lo dice, y que Dios evaluará a cada uno de nosotros de acuerdo a la luz que hayamos recibido. Cristo nos dejó dicho allí en Lucas 12:48 que a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora, en cuanto a los escritos de Elena de White con referencia a los niños y por honor al tiempo, los invito a que se lean algunos capítulos de sus libros. Por ejemplo, parte del capítulo 27 sobre los enlutados del libro Mensajes Selectos, tomo 2, página de la 295 a la 298. El capítulo 39, preguntas acerca de los salvados, Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 358 a la 362. Y el capítulo 83,
las recompensas de conducción del niño, las recompensas de conducción del niño, páginas 530 a la 539. Allí pueden leer con más detalles acerca de la salvación de los hijos de los incrédulos, acerca de la salvación de los hijos de los creyentes, acerca de sobre la resurrección de los niños y sobre la presencia de los niños en la tierra nueva. Así que la explicación aquí del por qué se dio la orden de matar a esos niños fue para garantizarles la vida eterna. En cuanto a las niñas vírgenes se conservaron porque ellas recibirían la educación y el método de vida que se les enseñaba a las mujeres israelitas, pues pasarían a ser parte del pueblo de Israel. Recuerden que en la antigüedad el pueblo de Dios, cuando caía en apostasía, mayormente eran los hombres quienes iniciaban esa rebeldía contra la ley de Dios. No se habla de las mujeres en cuanto a este aspecto. Las mujeres en el antiguo Israel estaban calladas y veladas. Tal vez muchas eran oprimidas y muchas eran inferiores a los hombres, a pesar de que nunca fue el propósito de Dios. El comportamiento, queridos, de la mujer era extremadamente limitado, tal vez muy similar al comportamiento de las mujeres de Arabia Saudita en la actualidad, que están bien restringidas a la vida social de hoy día. Así que esas niñas que fueron reservadas no fue para enviarlas a un burdel o para destinarlas a actos de depravación, como algunos escribieron en sus comentarios. Queridos, esta triste historia que se muestra aquí en el libro de Números, del capítulo 25 al capítulo 31, es una muestra de cuánto condena Jehová el pecado. Producto de esta plaga, este mundo no se parece en nada a su creación original. Pero una cosa sí te puedo asegurar, y es que muy pronto esta plaga de pecado terminará y todos los que participan de ella serán exterminados de la faz de la tierra. Satanás nos induce al libertinaje, en otras palabras, nos induce al desenfreno. Y esto trae como consecuencias que sin temor alguno violamos los preceptos y mandamientos de Dios. Y una vez que caemos en esto, practicamos la maldad sin remordimiento alguno. Como que se pierde un poco la sensibilidad en los sentimientos y llegamos a cometer los actos más depravados que puedan existir. Dios nos ama, queridos, y no quiere vernos envueltos en medio de la maldad y el pecado que Satanás ha traído a este mundo. Por eso están escritas estas historias aquí en la Biblia. Quien inspiró a esos 40 hombres a escribir la Biblia en un periodo de unos 1500 años fue el mismo Dios. ¿Creen ustedes que si fuera un Dios injusto, como muchos afirman, él mismo hubiese sacado a la luz todo lo que sucedió en el pasado? Miren, los delincuentes y todos aquellos que practican la maldad ocultan injusticias para no tirarse más culpabilidad encima. Pero nuestro Padre Celestial todo lo hace y todo lo saca a la luz, porque Él no es culpable de nada. Él es un Dios justo, y todo lo que escribió en su palabra está plasmado aquí para que entendamos que por mucho que Él pueda hacer por nosotros, si seguimos practicando la maldad de este mundo, nada nos salvará de su juicio, y nuestra condenación será una muerte eterna. Y los cristianos, el pueblo de Dios, siempre ha sido inducido a violar la ley de Dios. Y cuando esto sucede, pues Satanás obtiene victorias en cuanto a hacer caer un hijo de Dios. ¿Y de qué manera logra esto Satanás? Pues lo hace cuando nos induce a que nos relacionemos con los impíos y participemos de sus diversiones. Miren, yo tengo un vecino aquí al frente, que tiene una linda familia. Sus 2 niños son pequeños y le hablo mucho de Dios. Les regalé incluso una Biblia. Estoy orando mucho por él y por su familia. Pero mientras Satanás los siga induciendo al pecado, no van a entender el amor de Dios. Él y su familia hacen sus fiestas y muchas veces me llama y me ofrece de las comidas que hacen y de las bebidas que toman. Y yo le digo, mira, muchas gracias, yo no como eso, yo no consumo alcohol. ¿Y saben cuál es su respuesta? Él, con una sonrisa bien amplia en su rostro, me dice, pero yo no veo nada malo aquí. Disfruta la vida, hombre. Además, una vez al año no hace daño. Y saben, yo no lo veo a él, ¿no?
a quien yo veo detrás de él es al mismísimo diablo usándolo a él para que yo caiga en sus trampas y peque contra Dios. Si Jehová me dice, a través de su palabra, usando como instrumento humano al apóstol Pablo allí en 2 Corintios 6, 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, entonces, querido, ¿por qué tengo que ceder a la tentación? Recuerda, querido, que cuando cedemos a la tentación deshonramos a Dios y sus juicios con toda seguridad vendrán sobre nosotros. Nunca olvides eso. Nuestro Padre Celestial en todos los tiempos ha demandado de su pueblo que se mantenga distante de las costumbres, de los hábitos, incluso hasta de los principios que pone en práctica el mundo. Y sus advertencias, dadas a su pueblo en todos los tiempos de no mezclarse con los mundanos, siguen vigentes para nosotros hoy día. Dios nos prohíbe que imitemos el espíritu y las costumbres de los impíos mundanos, paganos o como sea. Da lo mismo, ya que estos nombres hacen referencia a las personas que no creen en Dios o tal vez creen, pero a su manera. Nuestro Señor Jesús nos dice allí en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. También nos dice allí en Santiago 4:4 que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Nos dice que cualquiera que se proponga ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Así que, mis amados, como dice el lenguaje, todo aquel que decida seguir a Cristo debe separarse de los pecadores y solo buscar su compañía únicamente cuando se les dé la oportunidad o la posibilidad de beneficiarlo. Así que debemos evitar la compañía de aquellos cuya influencia tienda a alejarnos de Dios. Por eso Jesús en la oración modelo agregó estas palabras: no nos deje caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Y estas palabras, queridos, deberíamos incluirlas diariamente en nuestras oraciones porque debemos evitar la tentación en todo lo posible y así podernos mantener libres de condenación ante los ojos de Dios. Dice la sierva de Dios que tenemos algo que hacer para poder resistir la tentación. Dice ella que todos aquellos que no quieran ser víctimas de las sutilezas, de las mentiras y engaños de Satanás deben guardar cuidadosamente las avenidas del alma. Dice que debemos abstenernos de leer, ver u oír todo aquello que nos pueda inducir a tener pensamientos impuros, porque de lo contrario vamos a caer en las trampas del enemigo, así como hizo caer al pueblo de Dios ahí en Sitín cuando comenzó su gran pecado en fornicación e idolatría con los moabitas. Y para terminar les voy a leer otra cita de Ellen White que nos hace reflexionar en cuanto a cualquier duda que pueda pasar por nuestra mente con respecto a la justicia de Dios. Ella dice que el control de Dios hacia todo lo creado por sus manos es ilimitado, es decir, que no tiene ningún tipo de límites. Y refiriéndose al estudio que hemos tenido hoy, ella dice estas palabras: Moisés ordenó a los guerreros que destruyeran a las mujeres y a los niños varones. Balaán había vendido a los hijos de Israel por una recompensa y pereció con el pueblo cuyo favor había obtenido con el sacrificio de 24,000 de los israelitas. El Señor es considerado como cruel por muchos al requerir que su pueblo hiciera guerra con otras naciones. Dicen que eso es contrario a su carácter benévolo. Pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, tiene un control ilimitado sobre todas las obras de sus manos y tiene derecho a hacer como le plazca y lo que le plazca con las obras de sus manos. El hombre no tiene derecho, escucha esto, a decirle a su hacedor: ¿por qué haces esto o por qué haces aquello? No hay injusticia en el carácter de Dios. Él es el gobernante del mundo y una gran parte de sus súbditos se han rebelado contra su autoridad y han hollado su ley. Ha usado a su pueblo como instrumento de su ira para castigar a las naciones impías que los habían dejado e inducido a la idolatría. Queridos, si Dios no tuviera control de todo lo que pasa en este mundo,
ten por seguridad que ya la raza humana no existiría, porque el diablo con toda seguridad hubiera raído de la faz de la tierra esa linda creación que vino de la misma mano de Dios. Así que lo que tú no seas capaz de entender hoy, guarda silencio y sigue confiando y esperando en Jehová, porque estoy seguro que al final entenderás. De que sea en esta vida no te lo puedo confirmar, si lo vas a entender en esta vida. Pero lo que sí te puedo confirmar es que todo ojo verá a Jesús descender del cielo. Todo sin excepción de nadie. Y ahí será donde toda duda será aclarada y todo el mundo reconocerá la justicia de Dios. Los pecados que cometió el pueblo de Dios en el pasado atrajeron en gran manera los juicios de Dios. Y aquí lo vemos, y vemos las historias en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aunque hoy día no se castiguen los mismos pecados de la misma manera que en el pasado, que se castigaban al instante, cada persona está siendo puesta en una balanza, donde todos sus actos están siendo anotados y recibirán su condenación de la misma manera que los transgresores del pasado. Dice Pablo allí en 1 Corintios 3:17, que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Y cuál es el templo de Dios para ti, querido? Pues eres tú mismo. Tu cuerpo es templo de Dios. Y Jehová nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho con lo que tenemos prestado. No olvides que nosotros fuimos rescatados, fuimos comprados con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Dios mismo descendió del cielo para pagar un precio bien alto por nosotros. Por tanto, nosotros le pertenecemos a Él y es nuestro deber cuidar de nuestro cuerpo. Pero sin embargo, lo envenenamos cada día con los vicios depravados, donde se incluye allí la mala alimentación, donde se incluye el cigarro, el alcohol, las drogas y todo acto de inmoralidad. Pero tarde o temprano vendrán castigos terribles a todos aquellos que transgreden la ley de Dios. Saben que estos pecados son lo que han causado la terrible degeneración de nuestra raza y la carga de enfermedades y miseria que aflige este mundo. Pues créelo, querido, porque es así. El ser humano podrá ocultar sus pecados ante los ojos de sus semejantes, pero no por eso dejarán de recibir las consecuencias, ya sea en forma de padecimientos, ya sea en forma de enfermedades, sea en forma de degeneración mental o muerte. Pero más allá de esta vida, les espera algo peor. Y es ese juicio que se está llevando a cabo, ya que los que se encuentren culpables allí tendrán consecuencias eternas. Dice Pablo allí en Gálatas 5:21 y Juan en Apocalipsis 20:14 que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, sino que con Satanás y los malos ángeles recibirán su parte en aquel lago de fuego que es la muerte segunda. Miren, unas últimas palabras para terminar. La mujer es el ser más sublime que existe sobre la faz de la tierra. De eso no hay ningún tipo de duda. Ella puesta en las manos de Dios viene siendo, como dijo Salomón en Proverbios 31:10, pues era una mujer virtuosa y su estima sobrepasará largamente a la de las piedras preciosas. Así que no habrá diamantes, ni rubíes, ni topacios, ni esmeraldas, ni ninguna otra piedra preciosa que sobrepase su estima. Pero también Salomón habla sobre las mujeres extrañas. Y estas mujeres son las que se ponen a merced de Satanás para acarrear más pecados en esta tierra. Dice Salomón que los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Pero su final es amargo como el ajenjo y agudo como espada de doble filos. Por eso nos da estos consejos diciéndonos: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, no sea que des tu honor a extraños y tus años a alguien cruel, o no sea que los extraños se sacien de tu fuerza, que tus trabajos queden en casa ajena y que gimas al final, cuando se consuma tu carne y todo tu cuerpo. Sigue diciendo que la casa de la mujer extraña se desliza hacia la muerte, y todo aquel que se llegue a ella, pues ninguno volverá. Y termina diciendo que todos sus convidados terminan en lo profundo del Seol. Amados, busquemos de Dios mientras haya tiempo y andemos en rectitud delante de sus ojos. Desechemos el mal
y busquemos la justicia de Dios. Porque los juicios de Dios vendrán sobre esta tierra, juzgue tú a Dios o no. No somos nadie para cuestionar las decisiones que toma Jehová para combatir el pecado en esta tierra. Si estamos aún con vida es por la gracia y misericordia de Dios. Lo menos que podemos hacer es alabar y glorificar a Dios constantemente mientras esperamos en Él. Dios nos guarde y nos ayude siempre, y que sus bendiciones siempre estén presentes en nuestra vida. Espero este mensaje nos haga reflexionar y podamos entender el por qué Dios tuvo que hacer en el pasado todo lo que hizo. Queridos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, mucha paz. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por este importante y necesario mensaje, Señor. Tú conoces perfectamente a aquellos hijos tuyos que carecen de conocimiento. En cuanto a tu palabra se refiere, yo soy uno de ellos, Padre. Por eso te doy las gracias por el conocimiento que nos impartes a través de tu palabra. Te agradezco en nombre de todos los que han dedicado parte de su tiempo en escuchar este mensaje, porque sabemos que tu gracia y misericordia han sido grandes en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderte más y sobre todo a tener ese gozo, ese deseo de estudiar con más profundidad tu palabra para que no seamos engañados y estemos siempre preparados para cualquier artimaña que pueda traer el enemigo a nuestra vida. Bendice a cada hermano, bendice a cada amigo, bendice a cada familia que se conectó en esta mañana con el objetivo de aprender más de ti. Quédate con nosotros hoy y siempre, mi Señor. Que la presencia de tus ángeles nunca sea parte de nuestra vida y que el Espíritu Santo siempre, siempre nos guíe. Una vez más, gracias, Padre. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Muchas gracias, querido. Gracias por dedicar un tiempo de tu tiempo a escuchar la palabra de Dios. Nos vemos en otro encuentro.